¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía. Buenas tardes. Comandante Fidel Castro, amigos. Todo empezó con esas dos torres de alta tensión que están a la entrada de esta casa. Dos torres horribles, con como dos jirafas de concreto bárbaro que un funcionario sin corazón ordenó plantar dentro del jardín frontal sin prevenir siquiera a sus dueños legítimos, y las cuales sostienen sobre nuestras cabezas, aún en este mismo momento, una corriente de alta tensión de 110 millones de watts, bastantes para mantener encendidos 1 millón de receptores de televisión o sustentar 23.000 proyectores de cine de 35 milímetros. Alarmado con la noticia, el presidente Fidel Castro estuvo aquí hace unos 6 meses, tratando de ver si había alguna forma de enderezar el entuerto, y fue así como descubrimos que la casa era buena para albergar los sueños de la fundación del nuevo cine latinoamericano. Las torres siguen ahí, por supuesto, cada vez más abominables a medida que se ha ido embelleciendo la casa. Hemos tratado de enmascararlas con palmeras reales, con ramazones floridas, pero su fealdad es tan imponente que se impone a todo artificio. Lo único que se nos ocurre, como recurso último para convertir en victoria nuestra derrota, es que la historia de esta casa no empezaba ni terminaba con estas torres, y que mucho de lo que se cuenta de ella no es verdad ni es mentira, es cine. Pues, como ya ustedes deben haberlo vislumbrado, fue aquí donde Tomás Gutiérrez Alea filmó Los Sobrevivientes, una película que a 8 años de su realización y a 27 del triunfo de la Revolución Cubana, no es una verdad más en la historia de la imaginación, ni una mentira menos de la historia de Cuba, sino parte de esa tercera realidad entre la vida real y la invención pura, que es la realidad del cine. De modo que pocas casas como esta podrían ser tan propicias para emprender desde ella nuestro objetivo final, que es nada menos que el de lograr la integración del cine latinoamericano. Así de simple y así de desmesurado. Y nadie podría condenarnos por la simpleza de nuestros pasos iniciales en este primer año de vida, que por casualidad se cumple hoy, día de Santa Bárbara, que también por artes de santidad o de santería es el nombre original de esta casa. La semana entrante, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano va a recibir del Estado cubano una donación que nunca nos cansaremos de agradecer, tanto por su generosidad sin precedentes y su oportunidad, como la consagración personal que ha puesto en ella el cineasta menos conocido del mundo, Fidel Castro. Me refiero a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños,
preparada para formar profesionales de la América Latina, Asia y África con los recursos mejores de la técnica actual. La construcción de la sede está terminada a solo 8 meses de su iniciación. Los maestros de distintos países del mundo están nombrados, los estudiantes están escogidos y la mayoría de ellos están ya aquí con nosotros. Fernando Birri, el director de la escuela, que no se distingue por su sentido de la irrealidad, la definió hace poco ante el presidente argentino Raúl Alfonsín, sin que le temblara un músculo de su cara de santo, como la mejor escuela de cine y televisión de toda la historia del mundo. Entre 1952 y 1955, 4 de los que hoy estamos a bordo de este barco estudiábamos en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Julio García Espinosa, viceministro de Cultura para el Cine. Fernando Birri, gran papá del nuevo cine latinoamericano. Tomás Gutiérrez Alea, uno de sus orfebres notables, y yo, que entonces no quería nada más en esta vida que ser el director de cine que nunca fui. Ya desde entonces hablábamos casi tanto como hoy del cine que había que hacer en América Latina y de cómo había que hacerlo, y nuestros pensamientos estaban inspirados en el neorrealismo italiano, que es, como tendría que ser el nuestro, el cine con menos recursos y el más humano que se ha hecho jamás. Pero sobre todo, ya desde entonces teníamos conciencia de que el cine de América Latina, si en realidad quería ser, solo podía ser uno. El hecho de que esta tarde sigamos aquí, hablando de lo mismo como loquitos con el mismo tema después de 30 años, y que estén con nosotros hablando de lo mismo tantos latinoamericanos de todas partes y de generaciones distintas, quisiera señalarlo como una prueba más del poder impositivo de una idea indestructible. Por aquellos días de Roma, viví mi única aventura en un equipo de dirección de cine. Fui escogido en la escuela como tercer asistente del director Alessandro Blasetti, y esto me causó una gran alegría, no tanto por mi progreso personal, como por la ocasión de conocer a la primera actriz de la película, que era Sofía Loren. Pero nunca la vi porque mi trabajo consistió durante más de un mes en sostener una cuerda en la esquina para que no pasaran los curiosos. Es con este título de buen servicio y no con los muchos y rimbombantes que tengo por mi oficio de novelista, como ahora me he atrevido a ser tan presidente en esta casa como nunca lo he sido en la mía, y hablar en nombre de tantas y tan meritorias gentes de cine. Esta es la casa de ustedes, la casa de todos, a la cual lo único que le falta para ser completa es un letrero que se vea en todo el mundo y que diga con letras urgentes: se aceptan donaciones. Adelante. Orígenes de la fotografía y el cine de tiempos remotos, ¿no? Tiene una intención didáctica y están escritos pensando en estudiantes visuales en general. La colección se compone de 22 carteles. Fotográfica de las fotografías, una serie
edificio que amaneció hoy por primera vez en 65 años con un letrero que lo identifica. Alexis Trián, el presidente del instituto. Un aplauso también. Y bueno, nos vamos a reunir para intentar sintetizar una serie de acontecimientos que 6 décadas se dice fácil, pero no lo son, ¿no? Que es lo que condujo a la Constitución, o que ocurrió a partir de la Constitución el 24 de marzo de 1959 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico, que nadie conocía aún con aquellas siglas de ICAI y menos con ese nombre tan largo, y que no, es un organismo sin precedentes. Es decir, nunca antes en la Cuba republicana hubo un organismo de este tipo, aunque hubo intentos de hacer unos patronatos para financiar el cine cubano, y generalmente los presupuestos iban a parar a las coproducciones que dirigían los mexicanos con técnicos cubanos. Y en una etapa que aquí tenemos a Manolo, la memoria viviente de esos años iniciales, que nos va a hablar sobre su experiencia cuando era un joven que venía del Cineclub Visión y al mismo tiempo se entrenaba y se estrenaba como asistente de dirección desde el primer largometraje que se estrenó, Historias de la Revolución. Buenos días. Bueno, me parece que fue muy buena la idea de empezar esta actividad con la inauguración de la fundación, con las palabras de Gabo. Por lo que veo, una parte de los que están presentes ya conocen una parte de esta historia. Y tal vez seguramente también hay compañeros y compañeras que no la conocen. Trataré de ser sintético en aras de ganar tiempo y que también, si después se motivan con preguntas, podamos, los que estamos con más años acá, aportar información. Yo creo que hay en la organización de estos festejos, de este recordatorio del aniversario del ICAI, hay varias actividades como la de hoy. Hoy es la primera, pero mañana hay otra por la tarde recordando a Alfredo, después otra recordando a Julio, a Titón y a los demás compañeros, Santiago, los fundadores básicos del ICAI. Yo empezaría diciendo, a partir de lo que decía Luciano, cuando se crea el ICAI en el año 59, con las figuras fundamentales, Alfredo, Julio, Titón, Santiago, Pepe Masic, los compañeros que ya eran de más de 30 años, y estábamos entrando en una generación veinteañera, yo tenía 19 años. Realmente la conciencia de identidad latinoamericana, por lo menos en mi caso, no existía. Yo realmente tuve conciencia de ver el cine cubano como parte del cine latinoamericano ya estando dentro del ICAI. Esa fue una característica que tuvo el ICAI desde su nacimiento. Crear en nosotros, los que estábamos formándonos, la conciencia de que formábamos parte de una unidad cultural continental. Existía el campo socialista, la Unión Soviética, pero nosotros éramos latinoamericanos. Estábamos vinculados profundamente con el continente. Siguiendo a Martí, hay que recordar aquí, o decirle a los que tal vez no tengan tanta información por la edad, que en aquellos primeros años de la Revolución, los cineastas latinoamericanos tenían que viajar a Europa para intercambiar experiencias y ver sus películas. Los festivales de cine latinoamericano no se hacían en América Latina, fundamentalmente se hacían en Europa, en Sexto y Levante, en Pésaro no, en la otra ciudad, Sexto y Levante, y había otro lugar. En fin, había festivales específicamente latinoamericanos. Ahora se me olvida la segunda ciudad. No. Pero lo cierto es que los que revisen cine cubano se encontrarán como Alfredo, Julio iban a festivales en Sexto y Levante y en Santa María Libre, donde se reunían los cineastas latinoamericanos. La identidad latinoamericana con el cine
se va desarrollando a lo largo del 60, de la década del 60, como parte de todas las conmociones de aquella época. Los que tienen edad para recordarla sabrán lo que fueron aquellos años, particularmente la década del 60 para Cuba y para el mundo y para América Latina. Ahora, para llegar al punto Gabriel García Márquez, hay que recordar que ese cine latinoamericano comenzó a tener conciencia de unidad continental en la década del 60. Había habido ya algunos movimientos, sobre todo en Uruguay, en la Argentina, en Chile, desde el final de la década del 50, pero es en la década del 60 donde esa conciencia de unidad continental latinoamericana se va dando con fuerza, y particularmente en Viña del Mar, en Chile, con los festivales de 1967 y 1969, a los que asistieron Alfredo Guevara, Pastor Vega, Saúl Yelín, y que fueron clave para fortalecer aún más la identidad latinoamericana. Pero los distintos acontecimientos políticos que se dieron en el continente, particularmente el golpe del 73 en Chile, con la muerte de Allende, el final del gobierno de la Unidad Popular y la instauración del régimen de Pinochet, más la ofensiva fascistoide que se dio en el Cono Sur con los militares argentinos, en el Uruguay, en Brasil, y el aislamiento de Cuba. Hay que recordarle a los que tienen edad y decirle a los que no la tienen, por si acaso, que en aquellos momentos el aislamiento de Cuba era total. En un solo momento Cuba fue expulsada de la OEA en el 62. Y 14 países en muy pocos meses rompieron relaciones con Cuba. Nos quedamos con 4 países con relaciones con nosotros y finalmente solamente con México. El aislamiento de Cuba era total en todos los sentidos en la década del 60. En la década del 70 se da esta ofensiva de ultraderecha, militar, fascistoide, sobre todo en el Cono Sur. Todavía estaba Somoza en Nicaragua, etc. En ese clima, y particularmente a partir de la muerte de Allende, se habían dado ya encuentros en América Latina de cineastas latinoamericanos en esos años 60. Pero en el año 74, hace este año 50 años, se organizó en Caracas un encuentro de cineastas latinoamericanos, haciéndolo coincidir con el primer aniversario de la muerte de Allende. Y en ese encuentro en Caracas, fue una especie de festival de cine latinoamericano y encuentro de cineastas latinoamericanos, es Alfredo Guevara. Yo asistí también como parte de la delegación cubana. Se acordó por los cineastas latinoamericanos que estábamos presentes en ese encuentro en Caracas que era necesario organizarnos. Ahora, se habían dado encuentros, se hacían declaraciones, pero en el año 74 se consideró que era importante organizarnos, sobre todo pensándolo en el marco de la solidaridad. Ya había una buena cantidad de cineastas en el exilio, había cineastas desaparecidos, cineastas que habían sido torturados. Recuerdo particularmente el caso de Walter Lachugar, uruguayo. Y se acordó organizarnos y crear un comité de cineastas de América Latina para coordinar las relaciones entre nosotros y al mismo tiempo con el movimiento del cine progresista del mundo, Europa fundamentalmente. Se creó el comité de cineastas en septiembre del 74. Este año se va a cumplir medio siglo de su creación y se comenzó a trabajar por la solidaridad. Poquito después desapareció, lo asesinaron Raimundo Gleisel, un cineasta argentino que formaba parte de este mundo de los cineastas latinoamericanos. Y se hace importante ya ver de qué manera el cine se organizaba en América Latina para crear encuentros regulares entre nosotros. En ese contexto se iba dando una recuperación de relaciones de Cuba con América Latina. O sea, una serie de países. Yo hablaba antes, hubo un momento que nos quedamos solamente con México. Solamente México tenía relaciones con Cuba. Pero poco a poco se han ido restableciendo las relaciones y ya acercándonos a final de la década del 70, había una cantidad de países latinoamericanos que habían vuelto a establecer relaciones con Cuba y se daban las condiciones para poder hacer un evento internacional en La Habana de cine. Y
Alfredo llevó adelante la organización del primer festival del cine latinoamericano en el año 79. En 1979 se da el primer festival del nuevo cine latinoamericano, que es la posibilidad de que el comité de cineastas se reúna en La Habana, pero que al mismo tiempo vengan con sus películas cineastas del continente. Y ya Cuba tenía condiciones, aunque todavía había países que no habían hecho relaciones con nosotros, a crear un ambiente propicio para discutir, compartir experiencias y crear un marco de solidaridad que incluía también a cineastas norteamericanos y europeos occidentales y también de lo que entonces existía como campo socialista en Cuba. Así nació el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, que es clave para llegar a lo que vieron ustedes ahora con la intervención de Gabo al inaugurar la fundación. La llegada del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano a Cuba fue clave en la historia del ICAI y en la historia, en mi opinión, también, por supuesto, del Nuevo Cine Latinoamericano. Porque la llegada de las películas latinoamericanas para ser vistas en el festival, o sea, llegaban las películas, documentales, ficción, animado, varios meses antes, y se tenían que ver vistas por las comisiones encargadas de organizar cuáles iban a competencia, cuáles iban informativas, cuáles no se aceptaban. Y en ese clima, con las películas en Cuba, se dio, y aquí hay una persona clave para tal vez en un momento dado, si se motiva a aportar información, que es Benigno Iglesias, que tenía una responsabilidad en aquel momento como parte de la organización del festival con la programación. Porque las películas que llegaban a Cuba, meses antes, llegaban al ICAI en 16 milímetros, en 35 milímetros, estamos hablando de la época del celuloide, no estamos hablando de la época del mundo digital. Al llegar a Cuba, semanas y meses antes, permitían que una parte de esas películas fueran vistas por Fidel Castro. Había la curiosidad de que esas películas, Benigno está en condiciones de aportar con más detalle que yo, cómo se podía seleccionar que Fidel se le llevaban películas documentales y películas de ficción y que Fidel se familiarizara con el cine latinoamericano que él conocía de manera muy general, pero ahora tiene la posibilidad de verlas en su casa o en el lugar donde se generan las condiciones. De esa manera fue naciendo un sentimiento de identificación y de interés de Fidel por el cine latinoamericano. Nació el festival en el 69. Hay que anotar también que ya en el primer festival del nuevo cine latinoamericano, cuando se organiza el jurado de ese festival, Alfredo invita y acepta, y está aquí con nosotros, García Márquez. El primer presidente del primer festival del nuevo cine latinoamericano fue Gabriel García Márquez. Y la relación de Fidel y García Márquez se había estado desarrollando con particular intensidad en la década del 70. Gabo es el amigo de Cuba desde el triunfo de la revolución. Estuvo vinculado a prensa latina y a la revolución cubana, pero nunca tuvo la intensidad en la década del 60 que fue teniendo en los años 70. En los años 70 la relación de Gabo con Cuba y con Fidel se fue estrechando. Toca a los historiadores profundizar más en este dato que yo solamente recuerdo ahora de manera general. Ya tenemos a Gabo escribiendo Operación Carlota. O sea, en el momento en que se termina la guerra, la primera etapa de la guerra de Angola, la persona a la que se le facilita toda la información para que escriba el largo reportaje de lo que fue la Operación Carlota es García Márquez, en los años a mediados de los 70. Lo cierto es que tenemos a Fidel Castro vinculados al cine latinoamericano y terminando en la presencia de Fidel en los festivales. Fidel va en el año 81, creo, por primera vez al festival, 82, y se va familiarizando con el cine latinoamericano y con los cineastas latinoamericanos. Tuve la suerte, el privilegio, por formar parte del comité de cineastas, de participar en reuniones de Fidel con los cineastas latinoamericanos y escuchar cómo Fidel descubría y les hablaba a ellos, a los cineastas latinoamericanos que venían a La Habana, cómo le impactaba, particularmente los documentales. Fidel había conocido el cine de ficción, pero no conocía el cine documental. Lo recuerdo particularmente hablando de Gregorio, el documental peruano, por ejemplo, que le había impactado mucho. Ese vínculo va creando un lazo de afecto, de simpatía por los cineastas latinoamericanos y por el cine latinoamericano a lo largo de los primeros años de la década del 80. Y
va surgiendo entonces entre nosotros la necesidad de ampliar y de fortalecer el Comité de Cineastas de América Latina, hacerlo más numeroso, más amplio de lo que había sido de 1974 hasta el año 82. En ese sentido es que surge la idea de crear una fundación, una organización mucho más amplia que abarque a todos los cineastas interesados en participar en ella del continente latinoamericano. Y me tocó ver cómo cuando se empieza a concebir la idea de crear una fundación, Fidel participa de esas reuniones. Puedo decirle rápidamente que eso llegó a un nivel de intimidad y de simpatía y de relación tan estrecha de Fidel con los cineastas latinoamericanos que estábamos en una reunión en un cayo al sur de Matanza, de Matanza, y hablando con Fidel, Miguel Litín, delante de nosotros, le plantea a Fidel el interés de él por poder entrar en Chile, en el Chile de Pinochet. De qué manera él podía entrar en el Chile de Pinochet. Y me tocó ver la experiencia de Fidel Castro llamando delante de nosotros a Piñeiro para tratar de que Piñeiro evaluara la posibilidad de que Miguel Litín pudiera entrar. Por supuesto, estamos hablando de entrada clandestina. Y de esa manera se empezaron a dar los contactos y Miguel Litín se le crearon condiciones, se le creó una cobertura de uruguayo y Miguel Litín entró clandestino en Chile gracias a los aportes que se hizo por la parte cubana y filmó un documental en Chile en la época de Pinochet clandestino, gracias a los contactos que se desarrollaron en Cuba para introducirlo con alto riesgo, por supuesto. Recuerdo, nunca supe hasta qué punto, en qué sentido del humor, Fidel le dijo, no, nosotros te metemos en Chile y si te cogen preso, vamos a mantener un escándalo. El escándalo. Realmente si te cogen preso, el escándalo es lo de menos, porque si lo coge Pinochet preso, no sabemos el escándalo, qué magnitud podía tener para salvar la vida. Pero en este tipo de relación tan estrecha es que Fidel es la persona que nos propone, yo formaba parte de ese grupo, a los cineastas de América Latina, que para esa fundación que se pensaba crear, y él era clave en esa idea de crear una fundación, la persona ideal era Gabriel García Márquez. Está clarísimo que ningún cineasta de los que estábamos allí nos pasaba por la cabeza el nombre de García Márquez. Se sabía la historia de Gabo como cineasta. El Gabo cinéfilo, el Gabo crítico de cine, el Gabo vinculado a guiones, de toda una etapa de formación de Gabo, escritor cinéfilo. Sus vínculos en el Centro Experimental con Titón, con Julio, pero después el Gabo escritor desapareció, olvidó al Gabo cineasta. Pero evidentemente el tipo de relación que tenía Fidel con Gabo, esa relación tan especial, tan extraordinariamente interesante, dos personas tan diferentes que sin embargo tenían una comunicación extraordinaria, evidentemente, le permite a Fidel proponernos que sea Gabo el presidente de la fundación, cosa que jamás se nos hubiera ocurrido a nadie de los que estaba allí pensar en Gabo como presidente. Pero al mismo tiempo, ¿quién le proponía eso a Gabo? Solamente Fidel Castro. O sea, sin lugar a dudas, fue extraordinario la idea de Fidel y por supuesto que Fidel fuera capaz de reclutar, de llamar a Gabo y hacerlo cómplice de todo esto. Y vincular a Gabo con el cine latinoamericano de la manera en que lo hizo del año 85 hasta su fallecimiento. Las relaciones de Fidel con Gabo son clave y por supuesto son inseparables del festival. Fue el festival del nuevo cine latinoamericano en La Habana el que creó las condiciones, la atmósfera, tanto nacional como internacionalmente, para el nacimiento de la fundación. Es lo que se me ocurre decir en este momento. Para no estar... Manolo tiene que empezar cualquier remembranza porque es la memoria del cine cubano y de todos los cuantos los rodea, ¿no? Además, ese don de la amenidad que tiene que es envidiable.
Ahora vamos a darle la palabra a otra persona que estuvo muy vinculada también a los inicios de la fundación, que es Alquimia Peña, que está al frente de esa institución por la parte cubana desde siempre. Alquimia. Bueno, buenos días y muchas gracias, Alexis, por esta invitación y por esta oportunidad que nos ha dado el ICAI de compartir con ustedes en esta mañana. Además, sí, ese es un tema mío. Hablo muy bajito. Bueno, no, les decía que muy agradecida realmente por esta oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes y especialmente a Alexis. Y les transmito el saludo de los compañeros miembros del Comité de Cineastas de América Latina, que conociendo de esta mesa, pues lo han manifestado con todo el cariño, el respeto que le profesan al ICAI, a Cuba, a Fidel, por supuesto a Gabo, nuestro presidente. Es muy hermoso verlos ustedes acá, a todo este grupo, de lo que es el comité y de muchas de estas historias. Hay compañeros aquí que la pueden contar seguramente mucho mejor que yo, porque estaban muy ligados a los compañeros del comité y a la formación, como es el caso de Lola, como es el caso de Rosa María, que los convocaban y eran los encargados de todas las gestiones. Y para esas reuniones que se hicieron en el 7º piso, en ese salón que realmente puede declararse patrimonio particular del ICAI, al igual que este espacio fundado aquí por Héctor García Mesa. Quería referirme un poco a Gabo y a su sentimiento entrañable con 3 países fundamentales, como son México, por supuesto, donde nació y donde hizo también intentos por hacer cine en Barranquilla, incluso por fundar una escuela de cine con el grupo de Barranquilla. México, donde definitivamente se consolidan esas relaciones con el cine, y luego Cuba, donde vamos a conocer acá a ese Gabo gestor cultural, promotor cultural, a ese Gabo que quiso la vida, la suerte, en fin, lo que fuere, la historia, que coincidieran él y Gabo en los caminos del cine latinoamericano. Gabo, que coincidieran él y el comandante, ¿verdad? Con su inteligencia, con su generosidad, con el hecho de compartir tanto, incluso en el sentido de la comunicación masiva, de la importancia de la comunicación masiva, del cine como un arte estratégico en este sentido, y creo que ahí está la apuesta también por crear instituciones que han sobrevivido por más de ya ahorita 40 años, como son la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Gabo también, yo creo que se realiza un poco acá en Cuba, quizás en él después nos lo pueda contar también, como maestro, y así lo vemos en la escuela, en sus talleres, etcétera, etcétera. Él tiene un vínculo muy estrecho con los cineastas también, y las coincidencias como un hombre que nunca se apartó y que nunca estuvo alejado de los problemas sociales, y ya lo vimos en sus discursos cuando el premio Nobel, cuando se le otorga el premio Nobel, su significado para él, o sea, su pensamiento sobre América Latina y sobre este continente. Cuando, como decía Manolito, se produce el golpe
el golpe militar en Chile, la muerte de Allende, Gabo se declaró que no iba a escribir más hasta que no cayera Pinochet. Y además crea algo que llamó Habeas, que a su manera, la manera esa de Gabo, realmente Habeas era una mesa redonda en México, donde se sentaban él y el doctor Danilo Bartolín, que fue el médico personal de Allende y estuvo casi hasta los últimos momentos en La Moneda, para trabajar por la solidaridad en ese momento con los presos políticos, con los cineastas, etc. Y ahí hay una coincidencia también, esto surge un poquito antes de que se consolidara, de que se creara el Comité de Cineastas de América Latina en el 74 en Caracas, con esos objetivos originales que impulsaron la creación del comité. Y hablando de la creación del comité, fueron 5 los firmantes en Caracas, que están Manolito, que lo tenemos acá, Miguel Litín, Walter Achúcar, Cacho Palero y Carlos Rebolledo. Fueron los firmantes. Muchos compañeros en la clandestinidad habían ayudado a organizar, digamos, ese encuentro de cineastas y no aparecen como firmantes por esa condición que tenían. Incluso algunos, cuando se crea la fundación, todavía no podían firmar el acta constitutiva. Y Lola sabe, como es el caso, por ejemplo, de Sergio Trabuco, que no fue de los que no pudo firmar. Se dio incluso un plazo de 6 meses para que fueran firmando otros compañeros que en ese momento estaban todavía en plena clandestinidad. Y Gabo, la década del 70 efectivamente fue una década muy especial, también en el sentido de una vuelta de Gabo a Cuba. Gabo había llegado a Cuba por primera vez a finales del año 59. Luego fue invitado por Casa de las Américas como escritor y también vivió en Cuba varios meses como periodista del equipo de Prensa Latina junto a Massetti y otros colegas. Sí, fueron creadores de Prensa Latina, realmente fundadores de Prensa Latina. Gabo está ahí. Conservó muchos amigos hasta los últimos momentos de esa época, todos los que fueron sobreviviendo los tiempos. Ahí la década, como decía, del 70 marca ese regreso a Cuba, un regreso con su familia. Fueron los hijos, como siempre, que han estado detrás de las cortinas, digamos, fueron a vivir a la casa del Liceo Diego. Allí con Bella la acompañaron a la bodega y conocieron muy de cerca la vida en Cuba en esos años. Y Mercedes y Gabo fueron invitados por Fidel también a Virán. Estuvieron ahí con él. Y bueno, ya Manolito lo mencionaba, ese acercamiento con también, y esa coincidencia y esa defensa, también como es cuando escribe la Operación Carlota. O sea, esa vinculación con Cuba se va haciendo muy consolidada, y de Gabo con el comandante, con los ideales, en fin. Y con el tercer mundo también, porque acompañó a Fidel, a Núñez Jiménez, a Deli en una de estas conferencias que se hacían del tercer mundo. Ahí lo acompañó, ahí conoció incluso a Indira Gandhi, bueno, y sobre todo hay crónicas que narran ese momento. Él asume la fundación, como lo ha explicado Manolito, creo que se la propone un amigo al que no le podía decir que no, realmente. Pero declara desde el primer momento que la asume como su casa donde nunca había sido presidente.
pero es realmente todo lo contrario. Y Lola lo sabe, realmente Gabo era un trabajador incansable, impresionante, impresionante. Nunca dejó de escribir en sus mañanas, pero ya las tardes las dedicaba siempre a la escuela, a sus talleres, a la fundación, a las reuniones de trabajo, ya se fuera en su casa o fuera en la fundación, a estar siempre con Julio, que fue de los que más cercanos y estaban casi siempre, llegaban en esas horas de la noche. Ahí se generaron muchos proyectos, incluso se generó la idea de un largometraje sobre los atentados a Fidel. En eso se avanzó mucho. Estuvo Ney Zrolevich, que es un gran productor brasileño, muy enloquecido, muy simpático, muy creativo, pero ahí estuvo Ney también en ese proyecto, y productores brasileños, los pocos que había en ese momento, que es la familia, que ahora no recuerdo su nombre, pero que eran de los verdaderos productores que había en América Latina. Los Barreto. La familia de los Barreto estaban interesadas en realizarlo. Nunca se hizo, pero creo que esa oportunidad no debe perderse, porque además se pensaba en una manera diferente de contar esas historias, y no tanto como thriller a las maneras que más conocemos, pero sí que se conociera realmente todo lo que se había hecho de atentados contra el comandante y cómo había sobrevivido. Y bueno, Gabo, como le decía, muy trabajador realmente y muy dedicado. En esos años incluso hasta hubo preocupaciones porque le dedicaba demasiado tiempo al cine. Le dedicaba demasiado tiempo al cine, al trabajo de la fundación, a los diferentes proyectos. Y bueno, había un espacio siempre para la música, que fue otra de las pasiones de Gabo, y en eso Julio fue su compañero ideal. Se soñaron también con películas, ahí tenían una él y Julio, sobre Jaramillo, era Lola, el bolero, dedicada al bolero, etcétera, etcétera. Y ese tiempo también Gabo lo apartó. Pero realmente la fundación despega y hay desde finales del siglo XX se produce con Gabo, con Fidel y con Gabo, ese comité de cineastas, el ICAI, por supuesto, ya la existencia del festival, una verdadera revolución, yo diría, en la cinematografía de este continente. La escuela comenzó a poner ya sus graduados, sus egresados, la presencia de cineastas de todas las latitudes, cineastas que eran historias realmente, y toda esa confluencia de relaciones, de amistades, de consolidación, de una integración que pasaba por lo personal, por lo humano, por mirarse a los ojos, que nunca será igual que el Internet. Y me perdonan, respeto todas las nuevas tecnologías, pero no es lo mismo cuando nos sentamos. Y si nos sentamos alrededor así, mejor todavía para uno crear, para uno sincerarse, en fin. Y bueno, tendría que decir que el ICAI es parte de la historia, parte inseparable de la historia del cine latinoamericano, que mucho tenemos que agradecer a sus directivos, a sus técnicos, a todo el personal del ICAI completo, la propia existencia de la fundación, y no solamente de sus instalaciones, a los arquitectos, a ese departamento de arquitectura, Oscar Ruiz de la Tejera, tantos y tantos ahí que uno quisiera mencionar, pero realmente, no, amigos de Fidel y con una relación muy bonita porque Oscar le decía, no comandante, yo creo que es mejor
yo creo que es mejor. Y eso Fidel lo admiraba mucho, pero muchísimo. Y le tenía un cariño muy especial a Oscar. Él le puso el caballero del cemento por la Plaza Sac, que está allá. Nunca estuvo de acuerdo, y bueno, y como Gabo, que la escuela no tenía un lugar para llegar y que no se mojara uno, se tenía que llegar y caminar un tramo tenías que mojarte. Pero realmente a Oscar Fidel lo admiró mucho. Lo admiró mucho porque le señalaba cosas. No coincidía con él en determinados criterios. A veces lo lograba convencer o lo derrotaba, no sé. Pero sí tenía ese don y esa fuerza, porque no es fácil decir al comandante que no. No fue fácil. Y mucho recuerdo los momentos en que se pensó que la escuela debía ser acá en la ciudad. Y cuando esto se le dijo al comandante, bueno, creo que fue el único momento en que lo vi molesto en esta etapa, porque no concebía. Y realmente tuvo la visión y la visión acertada, yo creo. La escuela no sería la misma. No habría quizás esa misma confraternidad, esa misma consolidación de una comunidad cerrada y no cerrada, pero una comunidad realmente donde 24 horas se está pensando en cine. Hay algo también que, bueno, la sobrevivencia de nuestras instituciones casi es milagrosa, desde el momento mismo que surgieron en los 80 y todo lo que se vino al mundo a partir de la caída del campo socialista, todas esas etapas. Pero creo que ahí fue muy importante eso de que existiera esa comunidad, y que se trabajara con ese sentido de integración, que ha sido uno de los logros y de los avances más importantes que pueden marcarse, yo creo, en la cinematografía de este siglo XXI. Y fue ese trabajo concatenado y esa mirada también tercermundista. Porque en la historia del cine latinoamericano habría muchas cosas que ver, muchas cosas que marcar con relación también a África. Pero sí, todo este movimiento y el movimiento del nuevo cine latinoamericano tiene momentos culminantes de esas relaciones, como en el 73, con la reunión que se produce en Argel en ocasión de lo que Manolito recuerda bien, derivado de estas conferencias que se hacían del tercer mundo, ¿cómo se llamaban? Las conferencias donde estaba Tito, estaba la Gandhi, o sea, donde se crea el grupo se crean los no alineados. Ahí, antes de la tricontinental. La tricontinental sí fue un momento en el 77. Manelo, tú que tienes esa memoria privilegiada. Bueno. Tú tenías en todo momento la razón, se lo reconoció así a Oscar. De verdad es un personaje que hay que dedicarle un tiempo, porque desde lo que hizo en el ICAI, con todos los cines que se construyeron, con todas las salas de cines que se arreglaron, eso fue Oscar Ruiz de la Tejera. Ahí. Fresa y Chocolate vino después, ¿no? La galería, todo eso vino después. Pero primero había que ir a Trinidad y ver dónde Oscar aprovechó un lugar para convertirlo en una sala de cine. ¿Entiendes? Eso es una cosa de verdad tremenda. Y Fidel le puso aquel nombre, ¿entiendes? Y Fidel iba todos los domingos
todos los domingos a revisar por dónde iba la construcción. Y nosotros nos quedábamos allí porque ya sabía que iba el domingo, pero le decíamos, pero es que el domingo, dice, no, ellos están trabajando, así que yo los vengo a ver a ellos. El único domingo que Oscar y yo no estuvimos en la construcción de la escuela fue cuando llegó y dijo, ¿y aquí qué va? Y le dijeron, no, esto es el área de deporte. Y un trabajador le dijo, debemos hacer una piscina. Hicieron aquella piscina olímpica, ¿entiendes? Que nunca he visto yo un cineasta bañarse en la piscina, ni aún en la escuela, se va, ¿entiendes? Pero se hizo la piscina. Son cosas así que tú dices, ¿cómo suceden? Por el amor, por la pasión, por entender qué importante, qué representaba para Cuba, qué representaba para América Latina tener una fundación del nuevo cine. Y perdón, tengo que decirlo, tener a Alquimia Peña, que tiene esa paciencia, ese detallismo verdadera. Yo no lo hubiera soportado, yo no. Por eso a mí me mandaron para allá lejos, ¿comprende? A pelear allí con todo el mundo, pero en un campo duro de batalla. Que la hicieron para la fundación. ¿Sí o no, Manny? Así fue. Así fue. Exactamente. Bueno, entre las cosas que hizo Gabo por acá, entre las cosas que hizo Gabo, bueno, ya marqué el sentido con África, las relaciones con África, y cómo eso se continuaron y se cuidaron mucho por el ICAI también. Por el ICAI, cuando se crea el festival, aquí estaban siempre las organizaciones principales de África. Entonces, nada, Oscar, bueno, la sala de cine, que fue una de sus últimas obras, es realmente considerada de las joyas de la arquitectura moderna. Y bueno, hay mucho ahí que contar, que hablar. Ustedes en esta semana van a conversar de otros temas también, o sea, ha sido una suerte y que se organicen estas jornadas, que podamos compartir e intercambiar además con esas nuevas generaciones que van llegando al ICAIC, y que tienen esa gran responsabilidad de darle continuidad a una institución como esta. Una institución que más que una institución para nuestras generaciones es realmente un concepto cultural. Es más amplio que una institución. El ICAI representó mucho, y aquí se contará en estos días también, y ustedes lo conocen, pero representó mucho para la cultura, no solamente cubana, para América Latina. El ICAI, la Casa de las Américas que siguió, fue la continuidad, y otras instituciones también de la cultura, pero estas dos primeras refuerzan ese sentido de latinoamericanidad que tuvo la revolución y que tuvo el comandante. Y ese acercamiento de él también al cine en general, porque ya en pleno año 59, Fidel y Alfredo estaban comiendo con Sabatini en La Habana. Así que, bueno, habría mucho que contar, detalles, es realmente una memoria muy hermosa, la que debemos tener presente, y aunque cambiemos, aunque tenemos que tener la mirada siempre al futuro, hay que también virar la cabeza, como decía Fernando Birri, hacia atrás, porque esa memoria, esa historia, son las que nos dan la fuerza, la resistencia desde la cultura. Son las que nos dan en la integración, en la diversidad y ante todo en la adversidad y en estos momentos que vivimos. Nuestras instituciones son focos, son polos de resistencia cultural, que quiere decir identidad, que se traduce en soberanía realmente. Así que gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, Alquimia. Y es que esa vocación latinoamericana de Fidel, que ella acaba de mencionar, por supuesto que la compartía con Alfredo Guevara, su compañero de tantos años, y Alfredo
desde siempre advirtió que esas cinematografías que estaban surgiendo con unos nuevos presupuestos a lo largo del continente tendían a ser un movimiento continental y no un movimiento regional como lo fue la nueva ola francesa, el realismo poético francés y otros movimientos en la historia del cine, sino que era un movimiento continental que, si no me equivoco, creo que es el único en la historia del cine que ha reunido tantos países. Y el ICAI desde entonces apoyó cuanta iniciativa y generó mucha iniciativa en este sentido, que los mayores aquí recordarán que acá en una moviola Miriam Talavera editó Historias del Brasil, una película de las de Glauber Rocha, y mientras en otra moviola Jorge Sanginé estaba editando con Yoyita Argüelles nada menos que Jaguar Malcú, Sangre de Cóndor. Y como esos son innumerables las anécdotas, no existiera hoy la batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas, si no hubieran llegado aquí con los negativos no, con el material fílmico firmado por Patricio Guzmán, aunque después la haya renegado un poco de la colaboración del ICAI, ¿no? En este sentido, aquí tenemos el privilegio de tener a Cenel, que cuando el inicio del ICAI era un muchachón por allá por Fomento, ¿no? Pero que Cenel, como dijo Alquimi y mencionó varias veces, ha tenido el privilegio de compartir con Gabo periodos muy importantes, y yo quiero que se refiera un poco a qué significó el ICAI, es decir, el nuevo cine cubano, eso visto por ti, que todavía eras un narrador y ya después consolidado guionista, y el vínculo tan estrecho con el Gabo. Bueno, buenos días para todos. Bueno, Manolo es la memoria del cine cubano, como se ha dicho, y yo soy los olvidos. Un poco no soy una persona adecuada para la mesa, lo que tengo que aportar es un testimonio pequeño y bastante tangencial. Decía Manolito que Fidel había reclutado a Gabo para el cine. Yo creo que habría que ver bien quién reclutaba a quién y si no era un juego de reclutamientos mutuos. Creo que fue una relación que marchaba en ambos sentidos, y buscando los reclutamientos, es decir, el tratar de alar a Fidel hacia la causa a la que él, es decir, creo que siempre se dejó llevar con gusto, con pasión, con descubrimiento y finalmente con enamoramiento del cine en su visión siempre mayor. El primer reclutador, por supuesto, fue Alfredo Guevara, ¿no? Que lo reclutó, lo enamoró y lo educó, ¿no? Fue quien, como ya contaba tanto ahí Manolito, lo fue enamorando y hacerle descubrir el cine latinoamericano y llevándolo a pensar por sí mismo la importancia y a comprender de ese movimiento, tanto cultural como políticamente. En ese spot que ha preparado el ICAI por el aniversario hay una frase donde Fidel valora el ICAI, que da ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo, y que me parece que es una frase incluso anterior a los festivales del Festival de Cine. Es decir, que Fidel siempre fue un cómplice y una persona que estuvo junto al cine. Y entonces, bueno, pues me gustaría referirme así brevemente a Gabo. Si uno sigue con determinada mirada la trayectoria de Gabo, un poco hay momentos en que tú llegas a pensar que el objetivo de Gabo era ser cineasta, no ser escritor. Es decir, él va a la escuela de Italia para formarse con cineasta. Ahí también lo dice en el documental. Es decir, yo me veía y yo aspiraba a ser un director de cine. Y ya desde esa época temprana, cuando él va a Roma y aquello no le funciona, regresa a Colombia y a Barranquilla con la idea, por primera vez, de fundar una escuela. Es decir, la labor también de gestor de Gabo
se encaminaba por el cine fundamentalmente. Y luego se traslada a México, a donde va a escribir cine y a vivir del cine, no a escribir 100 años de soledad. Y como dice María Lourdes Cortés en su libro, al ocurrir 100 años de soledad, y yo creo en la vida, ubicar a Gabo tanto en el exterior como dentro de sí mismo, como en el campo de la literatura, como su mundo y su ser, que un poco apartó todo lo demás. Así que ella dice, Gabo se pasó la vida corriendo detrás del cine, desde para conocer a Sofía Loren hasta para hacer una película, para escribir guiones, que tiene una experiencia en guión absolutamente múltiple. Es decir, originales, adaptados de sus cuentos, adaptando otros cuentos, dejándose adaptar, es decir, todas las posibilidades en que se le puede entrar a una historia. Y dice María de Lourdes, es decir, Gabo corría detrás del cine, y después de 100 años de soledad, el cine corría detrás de Gabo, ¿no? Porque todo el mundo entonces quería filmar su cine. Pero aquí veamos la atención que cuando él quiere esa autoridad y ese peso internacional, que le potencia mucho el gestor que él podía hacer, la decisión de Gabo y la dedicación de Gabo fue hacia el cine, no hacia la literatura. En términos generales, a partir de ahí él se dedica a promover el cine con una visión latinoamericana. Y en segundo lugar, el periodismo, al que él también le dedicó mucho tiempo y dejó una importante fundación. Pero su vida como gestor, a partir de ese momento, y sus compañeros de lucha y de trabajo, fueron fundamentalmente el cine, no con una visión ni colombiana ni cubana, sino en general latinoamericana, y empezó a generar planes. Yo me imagino que ahí vino la etapa de a ver quién conquista a quién, porque la idea de la escuela y todas estas ideas que se han expuesto aquí están como que en las dos cabezas. Yo de lo que fui testigo, es decir, no sé en qué momento ellos estarían hablando, le dieron cuerpo a la idea de que había que hacer una escuela. Pero evidentemente una vez que hablaron eso y que se separaron, ninguno de los dos dejó de pensar en esto, que esto es algo que me contaba Gabo. Sí, ellos se separaron y Fidel, durante tiempo, ya sin Gabo, en su recorrido, estaba en su cabeza con la tarea pendiente de dónde la vamos a poner. Y en uno de esos recorridos, en esos momentos, es decir, era lo que tenía en la mente. Pasó por donde estaba la escuela y vio allí, su manera de visión, vio la escuela donde había un terreno baldío. Y llama inmediatamente a Gabo antes de mostrarse. Y ese instante, es decir, que es, digamos, lo que me contó a mí Gabo, es decir, lo que significó para Gabo la obsesión de Fidel con la escuela como una idea que se le había dado y que había sido suya, que no se la pudo separar de la cabeza hasta que escogieron el lugar, él lo llevó allí, estuvieron de acuerdo y lo que era un sueño, pues lo convirtieron en una realidad. Una vez hecha la escuela, como letrero aquel que decía que había que poner en la fundación, fue un poco la tarea de García Márquez de captar donaciones, ¿no? Dar, como decía él, sablazos, ¿no? Y por ahí por el mundo, todo el mundo dando un sablazo para ver si sacaban un poco de dinero para la escuela y para el cine latinoamericano. Y en lo personal, su modo más directo de realizarse fueron sus talleres. Yo no conozco tan extenso la vida de Gabo ni tan íntimamente, pero yo me atrevo a afirmar que uno de los proyectos, que uno de los actos, de las acciones de su vida que él más disfrutó, gozó y le importó en su vida fue su taller en la escuela de cine, que lo hacía, era sagrado para él, al extremo que quizás también sea cierto que posiblemente la acción con la que él se despide de la actividad intelectual fue el último taller, que lo dio con el poquito, ya con el mínimo energía y lucidez que le quedó.
y que le costó mucho trabajo. Yo ya lo he comentado, aquellos talleres duraban 15 días y no estoy ahora seguro si el último fue un poco más breve, y íbamos a dar el taller y Gabo durante los primeros días no lograba hacer el taller porque no le acompañaba la misma memoria. Hacía un recorrido, le preguntaba a ¿tú cómo te llamas? ¿Quieres hablar un poquito? Y le volvía a preguntar. Y no era capaz de armar su clase. Y siempre en el regreso sufría constantemente porque como trabajador no había cumplido su deber. Él sentía que todos aquellos muchachos habían venido con una expectativa y el que no había hecho el trabajo era él. En esos viajes de ir para la escuela y venir para la escuela, el tema de Gabo era Fidel. Y uno de los temas que siempre que no se cansaba de contarlo. En aquel momento ya Fidel estaba enfermo y él pendiente de si se podía acercar, era esta anécdota del momento en que Fidel escoge dónde está la escuela. Y me imagino yo, así que el sufrimiento cuando llegaba a su casa, cuando se acostaba, cuando volvía para la escuela, esa cosa pendiente de que no había dado su clase, le hizo que toda esa energía que quedaba confluyera finalmente un día y la más maravillosa clase que dio nunca en el taller, terminó dándola en aquel taller con una lucidez y con un Gabo resplandeciente para cumplir y despedirse de ese taller. Y yo recuerdo, lo feliz que él estaba y que salió después que dio clase y cómo ya lo demás no le importaba. También es muy bonito recordar que en esos talleres, en algún momento, ese pequeño equipo y afortunado equipo que era seleccionado para participar ahí, era seleccionado con mucho rigor, igual siempre se colaban, 3 o 4 que no tenían por qué estar ahí. Los colados siempre han sido muy hábiles, y siempre había un momento en que se iba a la fundación. Había una clase que era en la fundación, había una excusa, había una fundación, y allí se pasaba un momento maravilloso, y era una manera que él tenía de implicar a aquellos jóvenes, pues siempre eran gente jóvenes, con todo lo que se ha hablado aquí, con las cosas que son proyectos, con el sentido latinoamericano de las cosas y demás. Y en las primeras épocas, creo que también, no sé hasta qué punto podía estar pactada, pero los talleres terminaban con una reunioncita, una comida, una cosa así más festiva en casa de García Márquez y Mercedes, ¿no? Y casualmente, en algún momento, siempre llegaba Fidel. Así que digamos, por lo menos en mis experiencias, no creo que haya sido en todo y cada uno de los talleres, pero me habla a mí también de la amistad. Para Gabo lo más lindo era el taller. Y lo más maravilloso que podía ocurrir para esos talleristas era regalarle una pronto, que de pronto se formaba un revuelo y llegaba Fidel y conversaba ahí, sentaba en la sala y era uno más. Cuando a mí me tocó, como yo siempre todavía conservo algún dejo de campesino, Fidel me tomó por latinoamericano al principio. Que ahí está el cuento, esto coincide con la época en que Fidel estaba inventando un gran whisky cubano y le dio propaganda allí porque había whisky y nos brindó a todos whisky. Y antes de saber que yo era cubano, me preguntó, había el Johnny Walker y que cuál me gustaba más, y yo dije que me gustaba más el Johnny Walker. Y me regañó, pero cuando se enteró que era cubano, que no lo estaba ayudando a hacer propaganda, y se convirtió eso en una broma que los demás decían que yo iba de ahí y no se sabía para dónde. Pero a veces que esto deja un pequeño ejemplo de la confluencia de ideas, que no era solo que mi socio quiere una escuela, era una idea que era muy compleja y que tendía a futuro y que realmente tuvo grandes logros. Yo creo que dejó mucha luz y dejó mucha experiencia para revisar y para aprender de ella. Y no es el momento, pero también no se puede dejar de decir que increíblemente también hubo quien trabajó en contra de todo esto, en contra a veces de esta misma relación. Nosotros hablábamos hoy
hoy con amor, pero también esto tuvo sus opositores roñosos que también han tenido éxito, y por eso es que es algo que en lo que debemos meditar y recuperar desde la actualidad, desde lo que es útil en el presente y de lo que se puede hacer ya no al modo de Gabo ni de Fidel, sino al modo nuestro, de los cineastas cubanos de hoy, de los jóvenes, de los que estamos aquí. Bueno, muchas gracias. Tuve la ocasión de ver varias veces estos encuentros de Fidel y Gabo y Cenel, y había una cosa humana, despojada de los cargos, de los grandes proyectos, y recuerdo que Gabo le interesaba mucho la vida cotidiana de los cubanos, y un día le dijo a Cenel que quería que en la casa de Pichi, de Jorge Pergorría, reunieran unos músicos para hacer un encuentro, ir allí. Y nosotros fuimos, Cenel y yo, a casa de Gabo para irnos para casa de Pichi. Y cuando ya estábamos preparados, llegó Fidel. Y dice Gabo, no suelten las carteras a las mujeres. Y Fidel empezó a hablar y hablar y hablar, y aquello no se acababa. Y tampoco nos sentábamos. Y un momento dado Fidel Castro se da cuenta de eso y dice, bueno, quería que lo invitaran, evidentemente. Dice, y a ese lugar donde ustedes van, le van a dar comida, yo no puedo ir. Y entonces, no, que no sé qué. Bueno, y terminó yéndose. Y la otra cosa era que yo llevaba a Cenel hasta casa de Mercedes, y se iban él y Gabo para la escuela, y Gabo iba manejando. Y Mercedes siempre se quedaba así, preocupada. Y yo también. Y entonces un día se le digo, bueno, ¿y qué hablan tú? Y dice Cenel, bueno, yo a veces voy nervioso porque un día le dije a Gabo, Gabo, ¿y tú no crees que habrá que ponerle la segunda al carro? Porque iba en primera. Entonces iba muy concentrado en eso. Y la otra experiencia que tuve, estábamos allí en la casa con Carmen Balcel, que había venido, y llegaron Felipe y Laje. Y le dijeron a Gabo, venimos a contarte que Fidel nos pidió que viniéramos, que a lo mejor viene, pero que venía a excusarse. Y entonces Cenel se apartó y dice Gabo, no, ven para acá, que lo que Fidel me mandó a decir también tú lo puedes escuchar. Y entonces Fidel le mandaba todos unos datos y unas cosas de unas reuniones o un intercambio con Salinas de Gortari y no sé quién más. Y entonces yo de repente me quedo así, digo, ay, ese es el hombrecito ese que está allí, que estaba Salinas de Gortari, pero no sabíamos quién era ese hombre. Bueno, y entonces siempre vi esa relación, por eso digo, desde la periferia, fui testigo presencial de esa relación cotidiana, normal, cariñosa, entre Fidel y García Márquez. Bueno. Yo quería agregar una cosita de la relación de Gabo, que era, es decir, en medio de todas esas cosas grandes, la preocupación por los cineastas en particular, por los talentos y por los amigos, por quién está firmando y cómo hacer que firme. Uno de esos ejemplos es Titón. Es decir, Titón no estaba firmando y a Gabo eso le dolía. Y se esforzó porque Titón tuviera dos proyectos. Primero, Cartas en el Parque y el cuento que publicó en México. Pero de esa misma manera estaba con Lisandro Duque, con Ripstein, es decir, con Ruy Guerra. Él hacía un cuento muy simpático de Ruy Guerra, que cuando estaba la cosa del Nobel, que estaban en México a pensar de las noticias, estaba Ruy Guerra en su casa escribiendo La Bella Palomera con Gabo, es decir, trabajando ahí un poco los dos el guión. Y de pronto llega la noticia y todo el mundo se alegra, y entre los que se alegra, el que se alegró era también Ruy Guerra, lo abraza y después también le dice Ruy Guerra, bueno, pero vamos a seguir con el guión. Ruy Guerra, como son los directores, lo que le interesa es lo suyo, ¿no? Ya celebraste, vamos a seguir con el guión. Y eso a Gabo le encantaba contar. Bueno, agradecemos los testimonios, pero al mismo tiempo yo quería, este encuentro o preámbulo fue concebido como una especie de cuando los músicos están ensayando, preparándose para ejecutar la orquesta. Esa orquesta es la que comienza hoy con la fiesta del cine cubano,
por el 65 aniversario del ICAI. Hay mucho de haberle señalado este énfasis particular en el latinoamericanismo del ICAI y todo, pero es que también los hitos de estos 65 años de historia del cine cubano, para eso se ha conseguido un espacio específico. Lola Calviño ha sido una de las coordinadoras, que todos los días a las 10 de la mañana, aquí donde nos encontramos, va a haber encuentros con fundadores, con personas que forman parte de la memoria viva de esos 65 años, que ampliarán sobre, mira, Lola me lo trae acá, sobre tiempo a las 3 de la tarde, no sé si se mantiene a las 3 o 3 y media, a las 3 de la tarde, está concebido un espacio también que son historias de vida de fundadores y de personas vinculadas a distintos periodos del ICAI, que hay varios de ellos, que será aquí a las 3, es decir, todos los días a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, que hay encuentro. Por ejemplo, por la mañana corresponde este viernes Rebeca Chávez, Manolo de nuevo, Francisco Cordero y Gerardo Chijona sobre el tema Alfredo entre nosotros. Es decir, mañana y exhibiremos al final un documental muy poco conocido que se llama Alfredo, de cierta manera y hasta cierto punto, realizado por Miriam Talavera y Kiara Varese. Después tenemos el lunes 25, sábado y domingo no hay aquí encuentro. El lunes 25 tenemos Julio García Espinosa, Una gota de locura, y te va a abordar también la filmografía de Santiago Álvarez, y estarán presentes Manolo Herrera, Víctor Fowler, Gerardo Chijona, Lola Calviño y por supuesto Lázaro Herrera, que va a hablar del Santiago. ¿Lázaro? ¿No dije Lázaro? Lázaro Herrera. Después tenemos el martes Saúl Yelín, será el tema. Ahí tendremos a Eslinda Núñez, Carlos Galeano y María Padrón. María Padrón, que está invitada. El miércoles tenemos el Titón día tras día. Ahí nuestra invitada especial es Mirta Ibarra, pero también Ernesto Granado, uno de los operadores de Fresa y Chocolate, y Jorge Perugurría. El jueves 28 tenemos Humberto Solás, Cine de Arte y Cine Pobre. Ahí estará Isabel Santos, el crítico Joel de Río y Sergio Benvenuto, su heredero en las cuestiones del festival. Y por último cierra, por una feliz iniciativa de Lola Calviño, el viernes 29, la presencia del veterano compositor Roberto Valera, del solista Jerónimo Labrada y de Silvio Rodríguez, en un encuentro sobre la música y el cine. Es decir, todos los días, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Nada más les dije aquí los de por la mañana, pero por la tarde está la misma sesión. Entonces, hoy están invitados, seguramente ya todos tienen... Sí, todo lo que yo dije fue 10 de la mañana. Están invitados hoy a las 7 de la noche la función de gala de la inauguración de la fiesta del cine cubano, que será la entrega de un grupo de reconocimientos a personalidades y figuras a veces ignoradas en la historia del cine cubano de todos los tiempos. Y después la presentación de un estreno del año 1939, que es Cancionero Cubano, la única película en que intervino Ernesto Lecuona, y un espectáculo de integración, que es el objetivo, como ustedes reconocen por la información que he divulgado, de integración de las artes y con el séptimo, que es el cine, en que va a actuar el Teatro Lírico Holguín Rodrigo Prat, interpretando música de la película. Así que están invitados todos en el cine Yarat, para que se acostumbre el horario, todos los días a las 7 de la noche, en el Yara hay un espectáculo distinto. Hoy corresponde a este cancionero cubano, mañana sí es la premier de Línea Roja, Alejandro Gil, pero tendremos también un momento dedicado a Historia en el Ballet, y el Conjunto Folclórico Nacional va a actuar, otro dedicado a Zúlcari, y Miguel Iglesias va a dar un fragmento de una clase magistral sobre el montaje de esta coreografía, y así sucesivamente se van a tratar de abordar todas las manifestaciones, es decir, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, pero no he dicho la programación completa, pero de memoria sería abusivo. Está la programación de los clásicos restaurados todos en el Cine 23 y 12, el homenaje por los 90 años de Manuel Octavio Gómez, también con toda su filmografía en 23 y 12, y muchos estrenos que habrá de ficción, documentales, animación, y para eso tienen que estar atentos a la programación. ¿Alguien quiere añadir algo? Especial que estamos haciendo sobre la película,
y va a estarse presentando también con un himno en la garganta que está dedicado a la película Inocencia. No, porque llegaste al 29 y bueno, el 30. No, al 29 claro, la programación. No, hay muchas actividades a lo largo de estos días. Es decir, termina todo el 31. Es decir, que hay un banquete, esta fiesta, un banquete de cine cubano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Gracias, Nina. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía.